Tras la salida de Pokémon Let's Go en noviembre de 2018 para dar comienzo a la era de Nintendo Switch en Pokémon, tan solo un año después se estrenaba la octava generación. Pokémon Espada y Escudo presentaba la nueva región de Galar, la cual toma inspiración en Reino Unido y que presentaba una serie de novedades únicas para esta primera generación de la era Nintendo Switch. La fase final de los tres iniciales se mantuvieron de un solo tipo, algo que no veíamos desde Johto. El área silvestre fue la primera toma de contacto con esa posibilidad de conocer una región menos lineal, o el tan famoso mundo abierto, que posteriormente vimos ligeramente en Leyendas Pokémon Arceus, pero sobre todo en Pokémon Escarlata y Púrpura. La llegada de los DLCs, algo que la franquicia aún no había trabajado anteriormente y que se ha mantenido en posteriores generaciones. Y otra gran novedad fue el hecho de que cada edición de esta octava generación contaba con 2 gimnasios exclusivos, algo que no se ha visto de nuevo hasta la fecha. Y con esto llegamos al vídeo de hoy. Hoy estaremos analizando todos los equipos de los líderes de gimnasio de la región de Galar y arreglándolos como ya hemos hecho en otras regiones para que los Pokémon propios de la región tengan mayor protagonismo. Revienta el botón del like si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete para más contenido como este y activa la campanita para no perderte nada de lo que suba. Dicho esto, comenzamos. Tras conocer a Paul y recibir a nuestro inicial de mano de Lionel, avanzamos hasta Pueblo Yuelo para retar a Percy, primer líder de la región y especialista del tipo planta. Su equipo está formado de la línea completa de Eldegos. Sin embargo, tanto en la incursión de Dynamax del propio estadio como en la revancha, Percy cuenta con un Flapple, otro nuevo Pokémon de la octava generación de tipo planta. Por tanto, viendo que apenas hay 20 puntos de diferencia entre Eldegos y Flapple, este se convertirá en el nuevo Pokémon insignia de Percy, además de que este último cuenta con forma Gigamax a diferencia de Eldegos. Flapple contará con Drago Aliento, Ataque Ala y Bomba Ácida. De esta forma mantendremos a Gossifleur para seguir representando a la línea, mientras que Flapple y su forma Gigamax se convertirán en el Pokémon insignia de Percy en el gimnasio de Pueblo Yuelo. Seguimos avanzando por la región hasta llegar a Pueblo Amura, ubicación del gimnasio de Katy, especialista del tipo agua. El equipo de la segunda líder de la región lo forman un Goldeen, Arrokuda y Drednaw, el cual cuenta con su forma Gigamax. Teniendo en cuenta que Drednaw nos vendría bien reservarlo para Morris dada la escasez del tipo roca, este es el equipo que os propongo para Katy. Goldeen será sustituido por Chutel, la preevolución de Drednaw. Este se encargará de representar a dicha línea, contará con la habilidad nado rápido, tal como el Drednaw original de Katy, y sus ataques serán Pistola Agua, Mordisco, Protección y Golpe Roca. Y mientras que Arrokuda se mantiene, el equipo de Katy lo cerrará Cramorant, uno de los Pokémon más populares de la región de Galar, especialmente en el país nipón. Cramorant cuenta con un total de 475 puntos base, lo cual no se aleja demasiado de Drednaw, y combina los tipos agua y volador, por lo que cambia el por 4 a planta por el por 4 a eléctrico. Contará con su habilidad Traga Misil y su set de ataques será Pistola Agua, Picoteo, Danza Lluvia y Buceo. Realmente era la única opción posible, ya que las otras alternativas eran los fósiles de Galar, los cuales sí que me parecen quizás demasiado fuertes para estas alturas de la aventura. Llegamos a Ciudad Pistón para enfrentarnos a Naboru, tercer líder de la región y que siendo especialista del tipo fuego, cierra el trío de especialistas en los tipos elementales. En este caso, el equipo de Naboru lo forman un Ninetales, un Arcanine y un Centiskorch Gigamax. De nuevo, pocas alternativas teníamos para el tipo fuego, solo la línea de Coalosal y Centiskorch, sin contar el inicial, cuentan con el tipo fuego en la región de Galar. Y teniendo en cuenta que el tipo roca del primero nos vendrá bien para el gimnasio de Morris, os propongo la siguiente solución. Dado que Darmanitan y Rápidas obtuvieron formas regionales en la propia región de Galar, usaremos sus formas originales como acompañantes de Centiskorch en el equipo de Naboru. En el caso de Rápidas, sustituirá a Ninetales, aunque mantendrá tanto su set de ataques como su nivel, acompañado de la habilidad Absorbe Fuego. Por otro lado, Darmanitan sustituye a Arcanine. De nuevo, estará a nivel 25, contará con su habilidad característica Modo Daruma y tendrá un set parecido al de Arcanine, contando con Mordisco, Colmillo Ígneo, Avivar y Fuego Fatuo. El equipo lo cierra tal como lo conocemos, Centiskorch Gigamax a nivel 27. Y aquí empieza lo divertido, y es que dependiendo de la edición que juguemos, en Pueblo Ladera nos encontramos con dos gimnasios diferentes. En Pokémon Espada, en Pueblo Ladera nos espera Judith, especialista del tipo lucha. Su equipo lo forman un Hitmontop, un Pangoro, un Sirfetch'd y lo cierra la forma Gigamax de Machamp, por tanto realizaremos un par de cambios para adaptarlo mejor a la región. A Hitmontop lo sustituirá Phalanx, manteniendo el tipo lucha puro. Estará a nivel 34 con la habilidad Armadura Batalla y su set de ataques será Demolición, Escaramuza, Inversión y Desquite. Por su parte, Pangoro será sustituido por Grabclaw, Pokémon que al igual que Phalanx utiliza Judith en las revanchas. Grabclaw también cuenta
cuenta con el tipo lucha puro, su habilidad será experto y su set lo forman demolición, octopresa, puño hielo y corpulencia. Y aunque Machamp no sea propio de la región de Galar, no había más alternativas del tipo lucha, además de ser el único Pokémon de tipo lucha que, legendarios aparte, cuenta con forma Gigamax. Por otro lado, en Pokémon Escudo será Alistair el líder que nos espera en Pueblo Ladera. En este caso se especializa en el tipo fantasma y su equipo lo forman un Yamask de Galar, Mimikyu, Cursola y Gengar Gigamax. Mimikyu será sustituido por Runerigus de Galar, la evolución de Yamask, y combinando los tipos tierra y fantasma y su habilidad Alma Errante, su set lo forman Carasusto, Infortunio, Fuego Fatuo y Mismo Destino. Y Gengar también será sustituido, en este caso por Polchagate, Pokémon que, aunque no lo parezca, cuenta con prácticamente las mismas estadísticas que el emblemático Pokémon de tipo fantasma. En este caso se trata de un Pokémon de tipo fantasma puro, su habilidad será Cuerpo Maldito y su set lo formarán Infortunio, Absorbe Fuerza, Bola Sombra y Reflejo. De esta forma, el equipo de Alistair estará completamente formado por Pokémon de la región de Galar. Pensé en incluir quizás a Dracloak por no repetir la familia de Yamask, pero no me convencía meter el pseudo legendario a estas alturas de la aventura. Toca visitar Pueblo Pie, lugar donde se encuentra Sally, la líder especialista del tipo Hada. Sally nos presenta un equipo formado por Wishing de Galar, Mawile, Togekiss y Alcrim Gigamax, pero si algo hay en esta región de Galar son opciones del tipo Hada. A Mawile lo sustituirá Morgrem, fase intermedia de la línea de Grimmsnarl y que además se puede capturar en el bosque Lumirinth, el cual hay que atravesar para llegar al pueblo. Morgrem estará a nivel 36, contará con la habilidad Bromista y su set lo formarán Irreverencia, Beso Drenaje, Llanto Falso y Sorpresa. De esta forma guarda cierta similitud con el set que proponía Mawile. Por otro lado, Togekiss será sustituido por Hatterene, Pokémon de tipo Psíquico y Hada, también introducido en la región de Galar. Contará con la habilidad Anticipación y su set lo formarán Psicorrayo, Brillo Mágico, Pulso Cura y Encanto. Su equipo lo seguirá cerrando Alcremie Gigamax, tal como lo conocemos en los juegos originales. De nuevo, el sexto gimnasio variará según la edición que estemos jugando. En el caso de Pokémon Espada contaremos con Morris, especialista del tipo Roca. Ya hemos hecho mención a este especialista en los primeros gimnasios, ya que por desgracia apenas se introdujeron Pokémon de dicho tipo. El equipo de Morris lo forma un Barbaracle, un Shackle, un Stonejourner y un Coalossal Gigamax. Al sustituir al Dreadnought de Katy en el primer gimnasio de tipo agua, lo podemos introducir aquí como sustituto de Barbaracle. Al combinar los mismos tipos, lo mantendremos exactamente igual, con la excepción de añadirle Colmillo Hielo como cuarto ataque y su habilidad Mandíbula Fuerte, la cual le permitirá defenderse del por 4 al tipo planta. A Shackle no me queda más remedio que incluir a Carkol, preevolución de Coalossal, como alternativa, ya que no hay más opciones. A nivel 40, Carkol contará con la habilidad Cuerpo Llama, y su set lo formarán Golpe Calor, Trampa Rocas, Defensa Férrea y Tumba Rocas. Stonejourner y Coalossal Gigamax, al no haber sido incluido este último en el gimnasio de tipo Fuego, seguirán cerrando el equipo de Morris. Por otro lado, en Pokémon Escudo podremos conocer a Mel, líder especialista del tipo Hielo, y sorprendentemente se trata de la primera líder que probablemente no necesite ningún cambio en su equipo. De hecho, el mantener a Lapras o no lo dejo a vuestra elección, ya que se trata del único Pokémon de tipo Hielo que cuenta con forma Gigamax. No obstante, si preferís contar con un Pokémon propio de Galar, Mr. Rime podría ocupar su puesto, ya que se trata de un Pokémon que Mel utiliza en las revanchas. Toca visitar Pueblo Crampón, donde Nerio, especialista del tipo siniestro, nos espera como penúltimo líder de la región. En este caso, el equipo de Nerio lo forman un Scrafty, Malamar, Skuntank y Obstagoon. A Scrafty lo sustituirá Morpeko, Pokémon introducido en Galar que combina los tipos eléctrico y siniestro. Su habilidad será Mutatipo y su set lo formarán Ataque Rápido, Mordisco, Voltio Cambio y Vendetta. En el caso de Malamar será sustituido por Ciebul, que no es el mejor Pokémon de la historia, pero tampoco había muchas más opciones. A nivel 45 contará con su habilidad oculta Vigilante, pudiendo así pegar con el doble de potencia en caso de que el rival cambie de Pokémon en medio de un turno. Mantendrá tanto Tajo Umbrío como Juego Sucio del set de Malamar y lo complementará con Alarido y Acróbata, este último para defenderse de sus debilidades al tipo lucha y al tipo bicho. Skuntank lo sustituirá Grimmsnarl, uno de los Pokémon insignias de la región de Galar. Combinando los tipos Siniestro y Hada, este contará con la habilidad Bromista y su set lo formarán Golpe Bajo, Mofa, Choque Anímico e Irreverencia. Seguirá cerrando su equipo Obstagoon a nivel 46. Sin embargo, Nerio podrá valorar usar el Dynamax en Grimmsnarl, ya que se trata del único Pokémon del equipo con forma Gigamax. Finalmente regresamos a Ciudad Artejo para obtener la última medalla de Galar. Este gimnasio lo lidera Roy, especialista en el tipo dragón y que como novedad utiliza la modalidad de los combates dobles para el gimnasio. Llama la atención que siendo especialista del tipo dragón, solo 2 de los 4
integrantes de su equipo cuentan con dicho tipo. Sin embargo, está claro que este equipo está más enfocado en el clima de arena y no tanto en su especialidad como tal, así que intentaré mantener la temática de dicho gimnasio incluyendo algunos Pokémon de tipo dragón de la región de Galar. Y aquí me vais a permitir que pongamos una condición especial para mantener la estrategia del clima, ya que ninguno de los Pokémon con los que contará Roy cuentan con habilidades que ponen la tormenta de arena o que lo aprenden vía MT, haremos que el combate ya traiga el clima consigo, como si se tratase de una ruta desértica. Eso sí, no será infinito. Aclarado esto, Gigalith y Sandaconda lo sustituirán dos de los fósiles de la región, Dracozolt y Dracovish. No se desbalancea demasiado a nivel de estadísticas y sobre todo ambos fósiles cuentan con la habilidad oculta Ímpetu Arena, por lo que encajarían a la perfección en un equipo de tormenta de arena. En el caso de Dracozolt combinará los tipos dragón y eléctrico y su set lo forman Poder Pasado, Colmillo Rayo, Onda Trueno y Cola Dragón, mientras que Dracovish, combinando los tipos agua y dragón, tendrá Poder Pasado, Cascada, Drago Aliento y Protección. Y como segunda pareja de combate acompañará a Duraludon Appletun, una de las evoluciones de Applin que combina los tipos planta y dragón. Lamentablemente este no podrá beneficiarse del clima, sin embargo quizás para cuando entre ya este se habrá ido. Appletun a nivel 47 contará con la habilidad Sebo, la cual le ayuda a tanquear su por 4 a hielo. Este contará con ácido málico, pulso dragón, drenadoras y cuerpo pesado. Y así quedaría el equipo de Roy, con Duraludon Gigamax como Pokémon insignia, tal como lo conocimos originalmente. Y así quedarían los equipos de los líderes de Galar dando mayor protagonismo a los Pokémon propios de la región. Sin duda me pareció bastante llamativo el hecho de que cada edición tuviese dos gimnasios exclusivos. ¿Creéis que se repetirán futuras entregas? No olvidéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que suba, y déjame en los comentarios cuál fue tu líder de Galar favorito. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.